Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta todas las semanas, todos los miércoles estamos con un nuevo capítulo de estreno. Ya estamos en el episodio número 20 de Podcast Los Tiempos. Sin duda alguna, muy agradecidos a todos ustedes por seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Spotify, en YouTube, pero también estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor, déle like, comparta, comente, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un capítulo nuevo. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Ya estuvo con nosotros en una anterior oportunidad, pero pues vamos a hablar de un tema muy importante que en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha estado prácticamente pues en todos los ciudadanos con cierto temor también. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de un tema importantísimo dentro de lo que significa la salud, sobre todo de los niños. Vamos a hablar de la bacteria estreptococo y para tal motivo pues no podía ser de otra manera. Estamos con la doctora María Elena Calderón. Ella es infectóloga. Vamos a hablar de todo lo que significa esta enfermedad. Pues para muchos, no sé si estoy equivocado, doctora, un poco desconocido tal vez. Sin embargo, creo que usted nos puede un poco iluminar el camino con respecto a esta enfermedad. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en Podcast, doctora. Bienvenida. Muy buenas tardes. Para mí es el gusto nuevamente en esta oportunidad poder brindar alguna información sobre esta infección que está causando un revuelo en nuestro departamento, pero hay que tomarlo con tranquilidad y primero conocer de qué se trata. Exactamente, doctora. A diferencia de un virus, una bacteria es menos o más inofensiva, por así decirlo. No, generalmente pueden ambos. Veo que el COVID, por dar un ejemplo, que es un virus, ha causado estragos. Pues esta bacteria también puede estar en forma leve, moderada o grave, como vamos a hablar un poco, pero lo que pasa es que hay un montón de bacterias que en forma general no se habla con el nombre específico y casi la gente desconoce, ¿no? Pero los virus también tienen su parte mala, digamos, y las bacterias quizás peor, porque cuando uno no sabe diagnosticar y tratar, puede confundir y pues llegar a extremos profundos. Ahora, desde el punto de vista de su planteamiento, doctor, el hecho de que se presente de forma leve, media o grave, ¿de qué va a depender eso? Dos cosas. Por ejemplo, específicamente, hablando ya de la bacteria Streptococo, que este estreptococo se llama estreptococo beta hemolítico del grupo A. O sea, es un nombre y llamado también, diríamos como su apodo, Piógenes. Esta bacteria es una bacteria que pues uno la tiene, puede estar colonizada, que quiere decir que puede vivir generalmente en las amígdalas, en la faringe de los niños. Esto aproximadamente en un 15 a 20%. Esta bacteria, digamos, produce enfermedades, como digo, empezando justamente en la nariz, en la faringe, en las amígdalas. También existe en la piel, ¿ya? Y de ahí que en las mucosas, en adultas, mujeres, por ejemplo, a nivel de los genitales. Entonces, desde estos lugares, esta bacteria, generalmente vamos a hablar de lesiones en menores de 10 años. O sea, puede estar en cualquier grupo etario, pero el grupo etario más afectado de esta bacteria es de menores de 10 años. De ahí que es su importancia en pediatría. Puede tener un adulto mayor, sí que la puede tener cualquiera, pero le digo de que se active y que nos dé forma de cuántos niñitis.
Esa faringitis puede ser viral, que los virus generalmente, claro, en un tono, digamos, los comunes son más leves, entre comillas. Puede ser de una influenza, de una gripe, una faringitis. Pero también puede ser por esta bacteria, que a veces no piden un análisis, no le piden, hay que pedir un cultivo para saber si está, porque otra manera no hay como detectar en los casos leves. Y para muchos médicos medican y si le va bien, feliz el médico. Puede ser la bacteria, puede ser un virus. ¿Y qué pasa con los niños también cuando se confunde un virus, el virus de la influenza, vamos a poner el más común, que también hay otro que se llama virus sincicial respiratorio? Puede estar los causantes de desencadenar una enfermedad moderada o grave por esta bacteria. O sea, si un niño está cursando con una influenza, una gripe, de pronto también esa bacteria que la tenía colonizada el niño se activa por una gripe o por otro virus sincicial o la varicela. La varicela es un virus que generalmente afecta a la piel. ¿No? Bueno, nosotros tenemos en este momento en el hospital un niñito que tuvo varicela, tuvo una lesión en la piel y yo le cultivé la piel porque es un absceso y es el Streptococcus pyogenes, pero está re bien. Pues es una bacteria, como le decía, que no tiene que uno alarmarse. Y obviamente le voy a comunicar que desde 2022 Europa y 5 países de Latinoamérica comunicaron el 2022, 2023 y ahora Chile 2024 que están en una alerta epidemiológica porque aumentaron mucho los casos por Streptococcus pyogenes, o sea, más de lo habitual, y las formas invasivas, que ahora las formas invasivas, las graves, y que con una mortalidad que puede ir desde un 30% a un 70% en los niños. Wow. Ya, pues le decía, es grave y esto puede pasar y obviamente que hubieran factores que desencadenen eso. Primero, las defensas del niño. ¿Cómo estaba el niño previamente? Que no esté cursando con una influenza o otro virus o varicela. 3, que no tenga, digamos, diabetes, pues nosotros tenemos en niños. Alguna enfermedad crónica como asma. O sea, tenemos desnutrido grave y especialmente que no tengo una inmunodeficiencia, que ni siquiera por ahí se enteraron los papás y que el niño ya tenga y que justo esta bacteria haya fuera el gatillo, no sé si me entiende, el desencadenante de una forma masiva y que cuando al niño le afecta, que es la forma grave, se llama shock tóxico, puede ser por el Streptococcus pyogenes, pero quien provoca son las toxinas. Esta bacteria no es inocua. O sea, si bien uno la tiene en forma, puede estar colonizado el niño, y que se quede ahí y nunca le desencadene cuadros graves, pero cuando desencadena un estado grave, ¿qué pasa? De la garganta pasa a la sangre y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Esto puede pasar de acuerdo a la edad del niño. Y cuando el niño de un cuadro leve que tenía mejora, inmediatamente se ponen horas mal. Y eso, la verdad, que puede confundir con otras bacterias que producen lo mismo. En horas se desencadena lo que se llama un shock tóxico. Y a veces es refractario y llega a la mortalidad. Y ni el médico en ese momento se da cuenta de que está pasando esto. ¿Por qué? Porque cuando un niño llega mal, sin saber inclusive nosotros la etiología, o sea, la causa, tenemos que hacer cultivos, pero se llaman cultivos estériles, que la gente confunde. No es el laboratorio de la garganta, sino que tenemos que mandar cultivos de sangre, que se llaman hemocultivos. Si el niño tiene compromiso neurológico, se llama cultivo de líquido cefalorraquídeo o cultivo de algún, por ejemplo, si en la pleura o en el corazón tuviera un compromiso, son estériles normalmente, porque no tenemos que tener bacteria en la sangre, ni en el cerebro, ni en los pulmones. Y eso no está inmediatamente.
A ver, Entonces, hasta tener esos resultados, el- tenemos un caso, ¿no? a ver, doctora, Entonces es complicado. ¿No? tengo varias preguntas, doctora, una de las cuales es, a ver, primero que nada, ¿por qué se ensaña, por así decirlo, justamente en los niños y no en los adultos, por ejemplo? Una de las preguntas. Y la otra tiene que ver con este tema de esta enfermedad. ¿Es relativamente conocida o era relativamente conocida en nuestro país esta bacteria Streptococcus? O sea, se daba con relativa frecuencia en nuestro país. Eh, ¿Por qué ahora surge, digamos, con mayor intensidad nuevos casos? Bueno, la gente está bastante temerosa porque, bueno, en todo caso no sabe qué enfrentarse, cuidados aquí, cuidados allá, incluso se está pensando un poco restringir la asistencia de los niños en edad escolar, las escuelas, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, los detonantes para que tengan lugar estos dos temas fundamentales? No, en realidad esa bacteria siempre ha existido y tiene un montón de variantes. Como le decía, puede ser. En primer lugar, hay varios factores que estamos analizando. Nosotros como sociedad de infectólogos de Bolivia hemos sacado un comunicado que después yo se lo voy a hacer llegar para no alarmar justamente a la gente y que tomen y que la conozcan más y lo que puede producir y qué cuidados hay que tener, que seguro vamos a hablar al finalizar. Por ejemplo, niños, como le dije, vamos a hablar de los niños que son lo que más nos preocupa en este momento, que no estén vacunados contra otras enfermedades. Un ejemplo, el neumococo. Es una bacteria terriblemente hasta mortal, que por eso nosotros en Bolivia le hemos instaurado en el calendario de vacunación, especialmente los menores de 2 años antes se morían terriblemente por meningitis o neumonía, y ahora hay 3 dosis. Pero hay gente que no se vacuna. Son los antivacunas o bien gente que no quiere. Y eso es gratis. Tenemos vacunas, las del calendario del programa ampliado de inmunización. 1. 2, la gripe, que le decía, es un virus que puede hacer que se active este estreptococo y que confunda, también se ha confundido en otros centros de salud, o que la mamá lo polimedique a un virus sin saber que sea una bacteria. Entonces, primero la falta de vacunas. Segundo, la polimedicación que está causando estragos en nuestro medio con las defensas de los niños. Les dicen, tiene la garganta roja y ya están medicando a todos los niños con antibióticos, o las mamás van a la farmacia y las farmacias les prescriben o sea, sin receta médica, no gratuitamente, sino sin receta, les prescriben antibióticos, les hacen pinchar. Por ahí es un virus, porque los virus son un 70% que producen este cuadro de faringitis. Entonces ya 2. Obviamente que va a ir ahora acompañado de problemas que estamos viviendo como los incendios, la mala ventilación, la oxigenación, enfermedades de base que van apareciendo cada vez más. Esos son desencadenantes. Pero los niños normales no hacen. Tienen que haber factores desencadenantes. Por eso que hay que analizar, no todos son iguales. Y que ahora puede ocurrir faringitis, está ocurriendo. Tenemos varios niños, pero son leves o asintomáticos. Ojo, como están colonizados, ahora estornudan, van al médico, el médico les hace un análisis y dicen, tiene estreptococo. Pero eso siempre lo tuvo, pero estaba dormido y no se está activando. Si no tiene, ahora hablamos de los síntomas. ¿Qué síntomas tiene que tener el niño? Que puede, hasta que hagamos un buen diagnóstico, puede empezar con fiebre, puede empezar en los niños con un catarro y el dolor de garganta, que realmente los niños dicen, no puedo tragar mi saliva, les duele. Entonces, fiebre, escalofríos, malestar general, que en los niños sí puede tener diarrea o vómitos, pero los síntomas para la parte superior son esas. Y tienen que ir a un médico, y el médico tiene que analizar si amerita
ese niño que reciba un antibiótico o no, porque los virus no hay que dar antibiótico. Entonces, para demostrar eso, le tiene que hacer un análisis si tiene síntomas, si amerita, porque si no, no se debe hacer, sino todos, yo le digo, yo, usted y todos vamos a salir positivos, pero sin síntomas no tenemos que tener tratamiento. Y no es que estando ahí la bacteria le va a dar una forma grave, no, no le va a dar si no tiene Ahora, nada. ahora, doctora, esto tiene que ver esta enfermedad habitualmente conocida como paperas, o Mm, estamos hablando de otra. de otra. La papera, llamada papera, se llama parotiditis, es un virus. Y también tenemos vacuna, que es la SRP, que cubre sarampión, rubiola y parotiditis, que se coloca al año de edad. No, ahora le digo, esto es lo que llamamos angina o faringitis, y que se acuerda usted por ahí que también va a desencadenar la llamada fiebre reumática. Si realmente un niño tiene síntomas, muchos niños hasta se les opera las amígdalas porque en un año hacen 2, 3, 4, 5 infecciones comprobadas que tienen el estreptococo piógenes, este beta hemolítico, y si no se trata a un niño con síntomas, con amígdalas grandes, con pus, con placas, no sé si han escuchado, esa es esta bacteria. Y a otros niños desencadena fiebre reumática. La otra complicación que va a tener es glomerulonefritis o compromiso de los riñones. Y hay mucho paciente actualmente que está siendo tratado por Hablemos, esta hablemos, bacteria. exactamente. Doctor, hablemos un poco del diagnóstico. Dadas los síntomas que usted ha señalado, en cualquiera de de esos síntomas, un médico donde se tenga que asistir, inmediatamente se tendría que tomar, digamos, con mayor seriedad el tema, hacer un diagnóstico mucho más profundo o de alguna forma, pues, el tratamiento o de alguna manera el diagnóstico es bastante complejo. ¿Cómo es este proceso de ya poder, digamos, diagnosticar con bacteria estreptococo? Streptococcus. De inicio, en una forma, ahora me voy a ir, la forma grave no va a empezar con una faringitis, como le decía, sin darse cuenta del paciente, se va a ir por la sangre y va a desencadenar de una forma grave, moderada y gravísima. Y ahí llega el shock tóxico y ahí ya son análisis profundos, ¿no? En sangre, en líquidos estériles. Ese es el caso confirmado cuando un niño está grave y nosotros encontramos esa bacteria en la sangre, número 1, o en el líquido cefalorraquídeo, o en el líquido pleural. Esa es la forma grave. Las formas leve y va al médico. La forma moderada, le diría, el que ya tiene mucho dolor de garganta, fiebre, malestar general y todo, el médico lo revisa y si amerita, quiere decir, tiene que tener mucho criterio el médico de pedirle, se llama cultivo de fauces o cultivo de faringe, que es con un hisopo, se introduce. El cultivo tarda de 24 a 48 horas el resultado, hasta 3 días, depende de qué laboratorio. Pero hay pruebas rápidas que tienen menor sensibilidad. A ver si me entiende eso. Digamos, el cultivo es 100% efectivo. La prueba rápida la puede tener en 15 minutos usted el resultado. Que puede dar positivo, pero también hay falsos positivos. De ahí que tiene que ser un médico que conozca de estas pruebas y saber a qué paciente va a tomar. Porque puede dar un falso positivo en el sentido de que el niño siempre tenía colonizada ahí a esta bacteria o que ya recibió antibióticos y persiste la bacteria. Entonces, hay que hacerlo en el caso agudo, en el que recién empieza con los síntomas, puede hacerse una prueba, se llama strep test, es decir, test rápido, que hacen laboratorios particulares, no tenemos en los todavía, y le decía que todo depende de si el tratamiento vía oral, si el paciente está estable,
Se da antibióticos y se toma por vía oral y se puede, el médico, por 10 días, es el tratamiento. Ahora, doctor. Es el primer, ¿sabe qué se da? Antibiótico positivo. Sí. Doctor, hablemos un poco del proceso de evolución de esta enfermedad o de la bacteria. ¿Es contagiosa la enfermedad? Es decir, como usted ha mencionado que obviamente de una forma latente se puede tener, digamos, la bacteria, pero en términos ya más, digamos, prácticos, ¿se podría decir que es contagiosa esta enfermedad? Y si es así, ¿cuánto tiempo de incubación tiene todo el proceso, digamos, que toma la enfermedad en desarrollarse? Si va de un agudo a un crónico, etcétera, y en qué momento es esa etapa de inflexión en el que realmente pues la situación ya es bastante compleja y se necesita otro tipo de tratamiento. Sí, para las formas que no están graves y que se les detecta la bacteria, si hay un niño que tiene la bacteria y está con síntomas y va al colegio, y empieza a toser, a hablar, salen las gotitas, digamos, de salida, flujo. Sí es contagioso. Al hablar frente a frente de otra persona, esas gotitas de la boca, de la garganta. Si ese niño está tosiendo, es una tos seca, que la mamá dice, no, es de su garganta nada más, lo manda al colegio, le duele la garganta y sin barbijo, sin haberle llevado al médico, empieza a toser, es contagioso y el periodo de incubación es corto. O sea, si ese paciente está con síntomas, en 24 a 48 horas usted desencadena la infección, es rápida y se puede extender hasta 7 días si no le ha dado tratamiento al primer caso. Los otros que se contagian pueden caer y de ahí va a ser muy necesario que los pacientes, si hay un niño que tiene bajas defensas o que tiene y rápidamente adquiere, ¿no?, la infección. Y bueno, también hablar de que le decía que hay cepas se llama variedad de este estreptococo, que tiene una toxina. La toxina, como su nombre dice, es de más gravedad dentro de la misma bacteria. Entonces, si justo un niño que tiene esa bacteria, que está con una, digamos, es una variedad de la bacteria más tóxica, bueno, va a transmitir y puede desencadenar ya en una forma leve, sino moderada o grave. Doctora, ¿por qué es tan particularmente, digamos, focalizado en el universo de los niños y los adultos? ¿Por qué no son tan pasibles, digamos, por así decirlo, al contagio? No, también, mire, en realidad esta enfermedad está afectando a los grupos más vulnerables, que son los niños menores de 10 años. Uruguay presentó hasta menores de 16 años y los abuelos, es decir, hay países que han reportado en Europa, como tienen mucha longevidad, 60, 70, 80 y 90 años, que han caído también con la bacteria y pacientes con diabetes, con enfermedades pulmonares crónicas. Sí. Y si bien hay un tratamiento de un inicio que decía que no es fácil, porque es muy sensible, a eso es decirles, es una bacteria que es sensible al antibiótico, y un primer antibiótico que salió hace añadas, que fue la penicilina. Nosotros, si bien en Bolivia no tenemos penicilina por boca, pero está la amoxicilina. Y sí se puede dar, sin ir a antibióticos sofisticados que no necesita, salvo en el que es alérgico, ¿no? Eso ya tenemos otra conducta. Pero 10 días se da este antibiótico y listo, es su tratamiento para la forma que estuvo con síntomas, todo. Pero para la forma grave, no. Para la forma grave, ya moderada, grave, uno tiene que pensar y ya hospitalizarlo al paciente y tratarlo
ahí, y la grave, muy grave, no da tiempo ni de cumplir un tratamiento, ¿no? Porque afecta a otros órganos, el riñón, el corazón, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que se da en mujeres embarazadas o que están gestando? Esto se hace particularmente complejo. ¿Es posible, digamos, que la bacteria pueda infectar al futuro bebé o al bebé prácticamente? Buena pregunta. Sí, tenemos nosotros justo un capítulo escrito que puede, por eso la embarazada, claro, puede bajar sus defensas, adquirir esta bacteria, desencadenar la infección y si no es detectada a tiempo, por eso una embarazada debe ser bien controlada, no tiene que estar enferma en el embarazo, o sea, el embarazo no es una enfermedad, sino que durante su embarazo no tiene que tener infecciones de otra índole, como una faringitis no tratada, porque esta faringitis sí puede ir por sangre, la bacteria, perdón, diseminarse y pasar la placenta y afectar al recién nacido. Está en la literatura, nosotros no hemos tenido, por suerte, porque, como le dije, esto se llama estreptococo beta hemolítico del grupo, que podría afectar, sí, y transmitir. Pero aparte la embarazada también tiene otro estreptococo, pero del grupo B, que es el más común, que afecta al recién nacido. De ahí Doctora, uno no tiene que confundir. Nos determinan de acuerdo a los síntomas del bebé, del recién nacido. Dadas las circunstancias, por ejemplo, si es que una mujer embarazada contrae esta bacteria, ¿cómo es el tratamiento? Porque indudablemente, pues cualquier tratamiento, así no fuese el tema del estreptococo, prácticamente es bastante complejo porque se supone que hay un bebé en camino. ¿Tiene algunas complicaciones posteriores, algunas secuelas con respecto a la enfermedad en el futuro bebé que van a hacer? Sí, la mamá fue su diagnóstico. Puede tener, pero inmediatamente uno lo que tiene que hacer es detectar en el recién nacido, le decía, y generalmente el recién nacido se presenta a veces de formas graves, llamamos sepsis, y ahí sí los médicos con antecedentes de la madre tienen que empezar ya el tratamiento, y si los bebés generalmente, como le decía, es un tratamiento que se puede tener a mano, es el antibiótico, como es muy sensible, decía, no hay resistencias en el mundo al tratamiento de elección, que es la penicilina sódica, y se puede dar por vena para evitar las secuelas del recién nacido, porque hay que monitorizar que a este recién nacido durante los primeros meses de su vida, decir que ha tenido infección por estreptococo su mamá y le pasó al bebé. Sí, hay que monitorizar que no le tenga una secuela posterior el bebé. No hay mucho, digamos, muchos casos en el mundo que el niño esté con secuelas por esta bacteria, ¿no? Si se diagnostica a tiempo, por si no se diagnostica a tiempo, hasta puede fallecer. Desde el punto de vista, digamos, ya de la prevención, este tema de esta enfermedad se puede intensificar, es decir, se puede agravar y convertirse en una epidemia. ¿Cuál es el riesgo, digamos, de que esta enfermedad pueda avanzar paulatinamente, o es que ya se tiene relativamente controlado de acuerdo a, digamos, los diagnósticos y obviamente de acuerdo a lo que se ha venido estableciendo, digamos, dentro de lo que significa el Ministerio de Salud, etcétera? ¿Cómo se puede explicar esto un poco sin obviamente alarmar a la gente, ¿no? Primero, decirles que nunca hemos tenido epidemia ni endemia, hemos tenido un brote. Y justamente eso hay que notificar a tiempo. Nosotros sí se ha detectado a tiempo. Y la vigilancia, ahí se instala una vigilancia epidemiológica, que quiere decir que a partir de estos casos graves que se han presentado, porque los moderados y el leve no se cuenta porque siempre hemos vivido con leves, entonces la vigilancia
se hace más intensa. Y de ahí que todos nosotros los que trabajamos en salud tenemos que estar atentos, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció esta bacteria de una forma con su toxicidad, diríamos, grave, que está ocurriendo en muchos países. O sea, no es alarmarnos que porque en Bolivia, no, está viniendo, puede ser de países limítrofes, la bacteria se va poniendo más tóxica, pero no siempre, no se perpetúa eso. Tenemos que controlar a tiempo y yo diría, no es que está controlado 100%, pero de estos casos no hemos tenido más y no alarmar porque siempre ha habido esta faringitis por esta bacteria, en forma leve hay muchísimo, siempre ha habido, pero hay que tener mucha cautela porque no quiere decir que estornudo y ya está roja mi garganta y ya tengo que ir al médico y ese chico va a contagiar a otro. Lo que sí que hay que ser cautos para los padres de familia, especialmente los más chiquitos. Si realmente está resfriado, o sea, con síntomas de dolor de garganta, fiebre, estornudos, malestar general, no lo manden al colegio, porque aunque sea un virus, va a contagiar a otros. Y a tiempo, ¿no es cierto? Y no cumple, como le decía, las medidas de bioseguridad. Se han olvidado de tosen a la cara, puede ser la influenza, el COVID, lo que sea. No llevan alcohol gel, no usan barbijo, no se lavan las manos, se tocan los niños la carita, todo. Nos estamos olvidando de eso. Entonces, con tal de, qué sé yo, ahora hay que tener cuidado, por ejemplo, no, es la promoción de el kinder y no importa si está enfermo y lo mando. Y la promoción justo ahí, el niño tosiendo y va a transmitir a los niños, a los otros. Si está el niño con síntomas y como les digo, la gente se ha olvidado de las medidas de bioseguridad. Los padres de familia se tienen en los hogares, en las guarderías a sus niños y trabajan. Y aunque esté enfermo, lo envían a la guardería porque dicen, ¿con quién se va a quedar en mi casa? Y es un niño enfermo. Y por ahí ese es un niño, tiene la bacteria, no está tratado, se va a poner grave y va a contagiar a otros. Entonces, no es alarmar, pero el niño enfermo tiene que ir a un médico y el médico va a ver las medidas de tomar los análisis correspondientes y hacer un tratamiento si corresponde, pero si no corresponde, no, porque también va a enmascarar otra enfermedad. Y le decía en este momento, hacen alarma, o sea, como le digo, decir, hay un segundo, un tercer caso, un cuarto, no, son chicos portadores normales que si se han puesto mal, sí, necesitan tratamiento, pero de esos tenemos todos los días, damos tratamiento para esta bacteria cuando la encontramos, ¿ya? Y esos niños, como le digo, eso es lo bueno, que en 2 días, inclusive en un día, pero yo le digo 2 días de tratamiento, el niño ya no contagia. Ya puede volver a ir al colegio, sí, no es necesario una semana, el tratamiento va a cumplir, pero es tan sensible esta bacteria al tratamiento adecuado que va a responder y en 2 días el chico ya no contagia, pero que vaya con medidas de bioseguridad, ¿no? Doctora, básicamente el tratamiento es con antibióticos. Sí, para esta bacteria sí, pero no abusar de otros antibióticos que no merecen, o sea, decir, yo le doy el más caro o el que es más potente. No. Finalmente, ya para ir cerrando este interesante diálogo, doctora, hablemos de la prevención, pero esa prevención, bueno, rigurosa, todo lo que hemos aprendido justamente de la pandemia ha sido justamente el hecho de poder prevenir, el poder, digamos, estar alerta a algunos síntomas, como usted mencionaba anteriormente, pues lavarse las manos, utilizar barbijos, etcétera, etcétera. Esto sin duda alguna tal parece que no va a desaparecer del todo. Desde el punto de vista de la prevención, doctora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en un hogar, en una casa, en una familia, si es que, digamos, hipotéticamente hablando, un niño ha dado algunos síntomas y posible bacteria del estreptococo? Y obviamente en el diario vivir, ¿cuáles son las recomendaciones más prácticas para un poco estar alertas y prevenir esta enfermedad? Sí. Si el niño ha estado con síntomas, le han hecho los estudios de cultivo y sale positivo, ese niño tiene que estar en la casa
tiene que estar en un lugar bien ventilado, procurar ventilar. Si podría abrirse en la mañana la ventana y que entre el sol sería mucho mejor. ¿Tiene que estar aislado, doctora? Si hay otros hermanitos pequeños, sí. Sí, sí, y en la casa el primer y segundo día tendría que estar con barbijo. Y cuando vaya a comer, especialmente el primer y segundo día, sí, como es altamente al hablar, al toser, al estornudar, si es que tiene la bacteria así, entonces los primeros días hasta que actúe el antibiótico, por lo menos 2 días, tiene que estar un poco aislado y la mamá tener cuidado con que tome muchos líquidos en sus vasos particulares, el lavado de manos antes, después de comer. Si va a salir de una habitación a otra, que lo haga con barbijo, ventilar la habitación, que se alimente muy bien, especialmente ahora con las frutas de la estación, que es las naranjas, los cítricos. Tome mucho líquido, se alimente bien en la medida que pueda y cumpla con el tratamiento y la bioseguridad, que es eso de lavado de manos antes, después, los cubiertos, los vasos que sean en forma individual del niñito hasta que pasen las 48 horas y después que mantenga esto del lavado de manos, tener cuidado cómo toser, ¿no es cierto? La etiqueta de la tos, que vuelvan esas costumbres, que se limpie la nariz, que no tire en la calle el papel que en una bolsita al basurero. Tenemos que recobrar esas cosas y los padres que ya se han olvidado y los mandan a los niños. Y si él va a retornar a colegio entre el tercero, quinto, séptimo día, porque se encuentra bien, que vaya con barbijo hasta cumplir los 10 días de tratamiento y con esa bioseguridad, que lleve su alcoholcito en gel para el colegio. Él ya no va a contagiar, pero que mejor cumpla con las medidas de bioseguridad. Si se siente bien, puede ir ya desde el 5.º día, inclusive es una indicación. Si no tiene temor la mamá, bueno, lo mantendrá en su casa, pero no con temores, pero sí manteniendo las medidas de bioseguridad, que cumpla con sus vacunas, estén al día todos los niños, bien alimentados y que no los sobremediquen, porque también, como le decía al inicio, la sobremedicación de cuadros virales puede activar esa enfermedad. Una gripe que no fue vacunada el niño puede activar a la bacteria. Eso es lo que se está viendo no solo aquí, en el mundo. Finalmente, si algo se ha dado a conocer así de una manera bastante fuerte, digamos, durante la pandemia, ha sido un poco la utilización de recursos naturales, la medicina tradicional, algunas hierbas, etcétera, etcétera. En este caso y en muchos, ¿desaconsejaría completamente usted, doctora, o de alguna forma, no sé, coadyuvaría en el proceso? ¿O cuál es su análisis? En niños, para nada la medicina tradicional. Nunca ha sido efectiva, al contrario, los intoxica. Eso no hablan las autoridades, que cada día vienen chicos intoxicados por hierbas, por muchas costumbres que tenemos que cortar en los niños. No, como le decía, una buena alimentación sana, con muchos líquidos, y el antibiótico si necesita y amerita. Otra cosa, no. En los casos leves, que no se necesitan hospitalización. Los que se necesitan hospitalización, ya nosotros utilizamos medidas más agresivas y tratamientos inclusive mucho más altos, y a veces con esos tratamientos grandes que se utilizan, antibióticos, llegan a terapia intensiva, otros medicamentos de terapia intensiva no salen, ¿ya? Pero los moderados sí pueden llegar a salir, y los leves que se puede tratar en casa, pero sin exagerar y no decir que todo aquel niño, todos nos debemos hacer, ¿no? Porque pueden dar, como le decía, los estudios falsos positivos, falsos negativos. Realmente hay que tener un criterio médico, que no los automediquen, que se cuiden, mantengan las medidas de bioseguridad. Esas serían mis recomendaciones. Y que no es como dicen, hemos entrado en un pánico, ¿no? Y todas las mamás susceptibles. No, pueden presentarse más casos graves, puede que sí, pero todos nosotros por eso estamos en esa alerta epidemiológica que por ahora se mantiene en una meseta. No ha habido más casos graves, por ahora. Bien, y esperemos que sea así, doctora, definitivamente. Doctora María Elena Calderón, infectóloga, ha sido un placer, como siempre, dialogar con usted en este segundo podcast, siempre hablando de salud, pero también teniendo la voz
encomendada al profesionalismo, o sin duda alguna creo que eso es importante, informarse lo más posible de fuentes fidedignas profesionales y no otras fuentes que prácticamente también ponen en riesgo mucho más la salud de nosotros. Ha sido un placer conversar con usted, doctora. En todo caso, si es que así lo requieren las circunstancias, estaremos de nueva cuenta siempre hablando de salud y dando estos conceptos tan importantes sobre salud. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Hasta otra oportunidad, doctora. Hasta otra oportunidad. A usted muchas gracias por contar con mi presencia. Muchísimas gracias. Gracias. En todo caso, también a ustedes, pues por seguirnos todas las semanas, por estar en conexión todos los miércoles. Ya estamos en el episodio número 90. Esperemos llegar al número 100, Dios mediante, y obviamente también con el apoyo de todos ustedes. Si le ha gustado este contenido, déle like, suscríbase, comente, active la campanita para que le anuncien un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes para hablar de esto que es importante, la salud que pues ahora mismo también de nueva cuenta está en la mesa del debate, pero de todas formas, como decía la doctora, pues lo más importante es prevenir dentro de los centros del hogar, en las familias, etcétera, con una actitud bastante, yo diría, rigurosa con respecto a lo que podría suceder, etcétera. Utilizar siempre las medidas precautorias, como, bueno, nos ha enseñado la pandemia, y creo que desde ese punto de vista podremos haber un poco avanzado hacia lo positivo. Muchísimas gracias de verdad pues por estar con nosotros en cada capítulo. Estaremos el próximo miércoles con un nuevo estreno, una nueva temática. Los esperamos. Muchísimas gracias y hasta entonces. Hasta luego.